esta pregunta que nos da el apóstol Pablo aquí. ¿Cuáles son las realidades que nos ayudan a entender la acusación del ser humano? Y quiero primeramente compartir la realidad que todos somos acusados. Todos somos acusados como seres humanos. Es decir, somos acusados por otros, somos acusados por el enemigo, somos acusados por nuestras conciencias. Así que primeramente, y todos somos acusados. La Biblia nos está diciendo quién acusará a los escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando a los romanos y está animando aquí a estos cristianos. Y como estamos viendo, hay una realidad de que todos somos o seremos acusados. Somos acusados por otros. ¿Cuántos casos hay en los tribunales hoy? ¿Cuántas demandas se están haciendo? Muchas legítimas, otras ilegítimas. Muchas veces sabemos que aquel que es culpable está fuera y el que está fuera es culpable. ¿Cuántas cosas, no solamente en los tribunales, sino entre familiares? Mire, el diablo quiere que haya problemas y no va a descansar para que haya acusaciones. Así que aún en la iglesia experimentaremos nosotros ataques. Se experimentan acusaciones de los demás porque el hombre ¿verdad? Es pecador. Dios no solo prohíbe a sus hijos y hermanos, tengamos cuidado, llevar casos y tribunales, casos en nuestro conflicto en los tribunales humanos, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice, 1 Corintios 6. No solamente esto, sino, ¿y qué hay de las acusaciones? ¿Qué hay de usar nuestras mentes y palabras contra alguien, un hermano? Así que el Señor también nos advierte contra el chisme. Es muy fácil ver una acusación en el tribunal, pero mire, un chisme es una acusación contra alguien que destruye. Y sabemos que el Señor abomina estas cosas. Prejuicio, también como habla Santiago. Mira hermano, van a venir todo tipo de personas. Esta iglesia está abierta para los pecadores porque nosotros somos los primeros. Pero Cristo nos ha limpiado. Amén hermano. Sepamos esto y recordemos. Si ya estamos mejor vestidos y no estamos hablando de la vestidura externa sino espiritual, es porque tenemos la vestidura de Cristo, su justicia. Él nos ha vestido su justicia. Pero nosotros antes, cada apóstol en la palabra presenta el antes y después. Pablo decía, yo era un injuriador, blasfemo, yo soy el más pecador, pero fui alcanzado a misericordia. Tito también dijo, ¿verdad? Pablo a Tito le estaba diciendo que fue por la bondad de Dios y que antes éramos estas cosas. Así que todos ellos se reconocieron faltos, débiles, pecadores, pero Cristo nos ha limpiado, nos ha salvado. Así que hermano, cuidado con la sección de personas, cuidado con el prejuicio. Eso es natural en el ser humano. Así que todo ser humano es propenso a mirar, a hablar y a acusar. Muchos seres vivos, ¿verdad?, están en la comunidad por su propia voluntad, están allí dejando a Dios y destruyéndose unos con otros. Pero hermano, esta no es la vida en Cristo Jesús. Cuando una persona tiene a Cristo, debe vivir diferente para su gloria. Él nos ha puesto su Espíritu y es lo que nos presenta Romanos 8 para nosotros andar por el Espíritu, para nosotros como hijos de Dios seguir siendo transformados y así poder ver que aún hay acusaciones, hermanos. Nuestra vida no depende del hombre sino de Dios. Isaías 54, vamos allá, a brincar y dejo un dedo allí en Romanos 8, Isaías 54. Vemos una verdad allí también con respecto a estas cosas. Isaías 54. Mira aquí la promesa de Dios para aquel que se levanta contra uno de sus hijos. Así que preocupémonos, mis hermanos, por nosotros no chismear. Preocupémonos por nosotros no prejuiciar nuestros corazones. Preocupémonos y oremos por no tener nosotros acepción de personas. Hagamos la voluntad de Dios. Y el Señor, hermano, nos defiende. Amén, mis hermanos. Isaías 54, 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Gloria al Señor, hermano. Hay que esperar la salvación del Señor. Como le dijo allí y Moisés al pueblo de Israel cuando estaba allí cerca del Mar Rojo, que abrió el Señor con su poder, con su milagro y defendiendo a su pueblo, hermano. Pero para nosotros esperar al Señor hay que tener fe, hermano. Tenemos que nosotros confiar en su palabra y no hacerlo de nuestras maneras y no nosotros llevar a nuestra humanidad, sino ver el poder de Dios y esperar el tiempo de Dios. Hermano, hay promesas del Señor. Y aquí está mi padre que siendo él uno de mis instructores,
mentor, ¿verdad? Siempre me enseñó, me gustan las maneras de Dios, me gustan las maneras de Dios, esperando en el Señor. Muchas veces queremos resolver las cosas por nosotros mismos y aún solucionar problemas. Hermanos, si vamos a la carne, ya estamos, como quien dice, desautorizados, porque el Espíritu Santo está allí triste y no mostramos poder en el Señor. Así que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Hermano, una realidad de que todos somos acusados. Seremos acusados por algo, por alguien en este año, hermano, pero no se preocupe por lo que otros piensen. Preocúpese por lo que Dios piensa. Amén. Vamos a buscar su palabra. Vamos a nosotros confiar en sus promesas. Mire cuánta promesa hay de que Dios se encarga, de que mía es la venganza, dice el Señor. Hermano, y otra vez, como esta mañana orábamos, debemos aprender del Señor Jesucristo, el que es humilde de corazón, perfecto, y nuestro Salvador, que dejó también ejemplo. Es decir, Él no solamente es humilde en el cielo, en su gloria, sino que se despojó su gloria y se puso el disfraz de nosotros para ser el hombre más humilde que ha pasado en la historia humana, hermano. Gloria al Señor. Nuestro mismo Señor. Él lo dirá cualquiera, ¿verdad? Que, bueno, Él estaba en el cielo, y aunque nosotros por fe sabemos que Dios conoce todos nuestros problemas, Él nos los dejó en su palabra, de que Él vino, de que Él pasó, y yo entiendo, hermano, que fue tentado en todos los problemas. Yo he dicho muchas veces y otra vez que el diablo, yo creo que se encargó de tratar, de osar tentar al Señor Jesucristo en carne para que fallara. Pero Él una vez más lo venció, ¿verdad? Con todo poder, perfección y santidad. Y obediencia al Padre, dice su palabra. Somos acusados no solamente por otros, sino por nuestro enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. Por eso se llama así, Satanás. Diablo significa que acusador. Él está condenado, pero quiere seguir arrastrándonos al pecado. Así que el que no conoce a Cristo, la palabra dice que le quiere cegar para que no conozca la verdad del Evangelio. Y al creyente quiere extraviarle sus sentidos, dice la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos allí a 2 Corintios, 2 Corintios. (11:3). Un versículo que repito mucho con respecto al poder del diablo, mis hermanos, para que no minimicemos el enemigo. Recuerde que un buen soldado conoce a su enemigo. Y nosotros, hermanos, no tenemos poder contra él, pero Cristo tiene y ha tenido todo poder contra él. Por eso nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Pero, hermano, es necesario que entendamos que sí enfrentaremos acusaciones por otros. Sí, el enemigo todavía sigue como diablo haciendo su trabajo y quiere hacer esto que nos recuerda Pablo en 2 Corintios 11:3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso no debe dar temor y advertencia a nosotros. Eva, ¿por qué? Mujer, tú fallaste. Tú eres la culpable. Y la pobre mujer dando a luz con dolor. Eva, ¿pero qué Eva? ¿Qué Eva? ¿Y quién es Eva? Eva, tú fallaste y por eso tengo dolor. No le echo tanta culpa a Eva. Todos nosotros somos pecadores igual y hemos ofendido a Dios. Y no es ver a Eva que ya pasó, sino preocuparnos por el presente hoy nosotros, en enfocar nuestros sentidos en el Señor para no ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En otras palabras, o más gozoso, hermanos, ser fieles al Señor, más y más. En este año, en este tiempo, vendrán acusaciones, vendrán situaciones. Se levantará el diablo contra aquellos que quieren ser fieles, como dijo el apóstol también, el apóstol Pedro, que aquel que quiere vivir piadosamente, ya enfrentará persecución. Hermanos, eso da miedo humano, pero hermanos, no tenemos que tener miedo si Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Y lo está diciendo Pablo, mis hermanos. Ese hombre sí pasó cosas, Ese hombre sí tuvo peligros y situaciones, hermano. Qué poderoso, qué glorioso es ver el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermano? No es posible separar un hijo de Dios de su Padre Celestial. Ya el Señor nos ha tomado, dice su palabra. Ya su palabra nos dice que Él conoce sus ovejas, que Él nos ha salvado, que estamos en su mano y nadie nos arrebatará de su mano. Gloria al Señor, hermano. Nadie nos separa del amor de Cristo.
y no hay nada en esta tierra. La tierra puede ofrecer tribulación, el pecado de este mundo, angustia, y eso es lo que pasamos. Vienen pruebas, persecución. Persecución, mire, es algo que está allí a diario, constantemente, produciéndonos a nosotros preocupación, o aún una persona haciendo mal, hambre. Hermano, mire, podemos aplicar eso directamente a Venezuela y a otros lugares. O desnudez o peligro de espada. Todo cristiano, no importa la condición y la tribulación y la prueba, tiene la misma esperanza, que es el amor de Cristo, hermano. El amor de Cristo, porque nadie nos puede separar. Incluso según esto podemos ver también o aprender o deducir que el amor de Cristo nos va a ayudar en esas pruebas, para que nosotros sigamos siendo fieles al Señor. Hermanos, somos acusados por el enemigo. Apocalipsis 12:10. ¿Qué dice allí, verdad? Que también conocemos. Apocalipsis 12:10. Hermano, qué glorioso esto, de la profecía futura. Qué glorioso esto de lo que le espera al acusador. Él está haciendo una obra, pero hay una fecha. Y aquí está la realidad futura que el Señor nos ha escrito. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Gloria al Señor. Esto es lo que le espera al diablo. Y dice el 11, ¿qué dice? Y ellos se la han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Los mártires por la causa del Señor. Hermano, ¿y qué es lo que nos ha dado la victoria? La sangre entregada por nuestro Señor Jesucristo. Lo que vamos a recordar en un momento otra vez. Y ese es el baluarte, ese debe ser el norte de nosotros cada día. Saber que el Cordero se entregó con C mayúscula, porque fue el sacrificio perfecto. El sacrificio suficiente de nuestro Dios, vicario, sustituto por nosotros. Así que, hermano, por esa sangre de Cristo, por esa obra de Cristo, tenemos victoria, aún sobre el diablo, hermano. Gloria al Señor. Por eso la palabra nos dice que nos sometamos a Él y resistamos al diablo y Él huye de nosotros. Así que no hay parte, el diablo con nosotros. Por eso, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pero allí está no solamente la realidad de personas y el diablo, sino también nuestra propia conciencia. Vamos a Juan 8, Juan capítulo 8. La realidad de esta acusación que enfrenta al ser humano y aún el Hijo de Dios. Juan 8:9. Aquí tenemos esta ilustración, esta narración, este acontecimiento que conocemos bien. Esta mujer, que estas personas, estos hipócritas, querían era acusar y querían, como quien dice, agarrar al Señor en palabra, en hecho, y presentaron a esta mujer en pleno adulterio y la tiraron a los pies de Jesús. Y mira la respuesta, o lo que se presenta aquí en el versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, digo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: no, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria a Dios, hermano. Qué bueno ver que nuestro Señor no vino a condenar, sino a salvar. Pero eso no significa que Él no nos diga la verdad de nuestros pecados. Para nosotros poder vivir sin acusación, debemos confiar en la palabra del Señor. Él allí está hablando y la Biblia nos dice que su conciencia estaba acusando. Todos nosotros tenemos una conciencia, la conciencia que Dios nos ha creado, y así nosotros tenemos naturalmente un concepto de lo bueno y lo malo, que agrada y desagrada. Pero oiga bien, ¿cuál es la diferencia? Porque muchas veces hay personas que escuchamos decir que tienen limpia conciencia, otras cosas. Mire, hay una diferencia. La conciencia se acostumbra y se cambia del ser humano. La conciencia, ya hay muchos asesinos que hoy dicen que tienen conciencia limpia.
Señores, es una cosa grande. Hay muchos ladrones que dicen que tienen conciencia limpia. ¿Y qué está pasando? Porque el hombre y la conciencia cambia, se cauteriza, se acostumbra al pecado. Por eso el hombre necesita un poder sobrenatural para vencer al pecado y para poder identificar el pecado y poder tener victoria. Ese es el Espíritu Santo que habla al corazón de los creyentes. Eso es lo que habla Romanos 8. Esa es la diferencia. La conciencia es esta realidad que el Señor ha puesto en nosotros, en el ser humano. Pero vemos cómo está la conciencia del ser humano hoy. Y sabemos que la Biblia nos dice que cambiará las cosas. No solamente hay acusaciones, pero todos somos acusados, sea por otros, sea por el maligno, pero qué bueno que hemos vencido por la sangre del Cordero y también nuestras conciencias, para no depender de ellas, sino obedecer al Señor. Es lo que va a ayudar a nuestras conciencias tan limpias. Nosotros mismos nos justificamos muchas veces, así que si la conciencia nos acusa, no podemos depender de ella. Debemos depender del Espíritu Santo que nos habla en nuestras vidas. Vamos a Hechos 24:16 también. Mira, allí vemos cómo nuestra conciencia puede ser limpia realmente, para que podamos enseñar a otros la verdad que Dios nos presenta de estas cosas. Hechos 24:16. Aquí está Pablo ante Félix, ¿verdad? Que conocemos este testimonio, y vamos a leer el versículo 14 para entender el contexto. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Cómo va a tener un ser humano una conciencia limpia? Obedeciendo a Dios, ante Dios y luego a los hombres. Gloria al Señor, hermanos. En Cristo que podemos. Romanos 2 también, Romanos 2:15. Romanos 2:15. Leemos desde el 14 también, Romanos 2:14 y 15. Hablando a los judíos también, Pablo. Aquí, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, y aquí a los gentiles en este momento, hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, como los judíos, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Así que, hermano, con el evangelio nosotros evaluamos nuestras vidas y allí podemos limpiar nuestra conciencia delante de Dios, haciendo su voluntad, siendo responsables con lo que conocemos de Dios. Eso es lo que Pablo está presentando allí en el capítulo 2 también. Así que la última parte y lo glorioso para nosotros en este mensaje es: Dios es quien justifica. Dios es quien justifica, porque primero allí Dios es el juez. Dios tiene jurisdicción plena en todo ser humano. Los policías tienen jurisdicción. ¿Y qué significa eso? Y en la película se ve muchas veces que llega uno que se llama policía, llega otro que se llama FBI, llega otro que CIA, y llega otro que no conocían, que está allí encubierto, pero todos tienen autoridad aún territorial. Muchas veces hay acusados, hay criminales que se pasan de un país a otro, de un lugar a otro, porque dicen: ya no me van a perseguir aquí, tal persona, tal institución, porque sabe que no tiene jurisdicción allí, que no va a ser agarrado, que las leyes son diferentes, o hasta allí el límite llegó de esa persona o de ese policía. Pero, hermano, mire, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Por qué? Porque Dios es el juez y Él tiene suprema autoridad. Amén. Él tiene todo poder. Nadie puede escapar del juicio del Señor. Isaías 58. Hermano, eso nos debe dar a nosotros consuelo, nos debe dar ánimo en este año, nos debe dar a nosotros en un mundo donde se está poniendo mal en peor, donde el diablo está tratando de desanimarnos más, en todo sentido, usando muchas personas. Hermano, estemos firmes confiando en el Señor. Isaías 58. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos.
¿quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Qué hay entre vosotros que teme a Jehová y oye a la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Gloria al Señor, hermano. Tremendo. Cuántas promesas de la realidad que vivimos y el poder del Señor. Juntémonos, y hermano, adversarios vendrán, pero nuestra confianza y nuestro poder viene del Señor. El que condena, hermano, dice, se envejecerá como ropa. Déjelo tranquilo. Usted sabe que la amargura trae envejecimiento. Tener cosas pendientes, y otra vez los doctores van a diagnóstico y otra vez caen en, mire, las preocupaciones que no nos dejan dormir o una persecución. Eso es fuerte. Problemas entre familias o en matrimonios y cosas que realmente ocupan nuestras mentes. Hermano, Dios nos quiere salvar de estas cosas, de este afán. Él quiere que nuestros corazones estén limpios, estén tranquilos y confiados en Él. Hermano, vendrán situaciones, vendrán acusaciones, pero Dios es el juez. Es que bueno que Él tiene jurisdicción plena. Confiemos en el Señor. No solamente tiene jurisdicción plena, sino Él tiene justicia perfecta. Es una realidad chocante la justicia humana, es saber que aunque se está pregonando que se está haciendo justicia, sabemos que al final sale lo contrario, al final no se llega al asunto, al final se desconfía muchas veces de autoridades, porque todos somos humanos y fallan, hermanos, pero nuestro Dios es perfecto en sus caminos. Delante de Dios el justo es limpio, porque como ya vimos, Él ha aplicado por confiar en su Hijo su sangre preciosa y limpiarle de todo pecado. Delante del Señor, hermanos, somos justos, somos declarados justos por su perfección y santidad. Los pecados delante de Dios se ven iguales. El asesino, el mentiroso, el que está sentado en la silla de su casa, mire, delante de Dios son pecadores, pero Cristo es quien nos justifica. Por eso Dios es quien justifica. Él tiene justicia perfecta. Su perfección, hermano, es que Él hace todas las cosas en su tiempo para su gloria. Y hermano, toda condenación del ser humano la puso sobre su Hijo Jesús. Por eso, si hemos creído en Él, hermano, tenemos justicia perfecta que se ha aplicado a nosotros. Hermano, qué bueno es saber que la salvación es esto. La salvación es que Cristo tomó nuestra condena y Él nos dio su justicia. Somos justos delante del Señor. Somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, Romanos 5.1. Y allí nos sigue hablando Pablo en Romanos 5.1 que entonces nos gloriamos hasta en las pruebas, porque el mismo poder que nos ha salvado es el mismo poder, el mismo Dios que nos acompaña en las tribulaciones para seguir viendo su poder, para solucionar los problemas piadosamente, para nosotros ver victoria. Hermanos, Dios tiene justicia perfecta. Hebreos 9. Hebreos 9:9. Aquí tenemos la explicación me gusta el libro de Hebreos porque las cosas del Antiguo Testamento nos las explica y nos dice qué hacemos con ellas en el Nuevo Testamento como iglesia hoy. Muchas de ellas eran ceremonias, pero ¿qué significa espiritualmente en la salvación de Cristo? Y el 9 dice, en lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos
santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu te nos ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Gloria al Señor. Es la sangre de Cristo que nos ha limpiado. Si el Señor ordenó a Israel, entreguen ovejas, apuntando a que venía la oveja, el cordero principal y perfecto, el Señor Jesucristo. Pero era para que el judío se sintiera pecador, era para que estos hombres se identificaran y supieran que hay una responsabilidad con su pecado delante de Dios y venir a Él para que fuera perdonado. Hermano, y esta es la justicia que Dios ha hecho. Tenía que haber derramamiento de sangre, tenía que haber una víctima, y Cristo dijo: yo soy aquel que va a ser víctima por todos los hombres y los pecadores. Gloria al Señor por su salvación. Él ha hecho justicia perfecta cuando Él castigó a su Hijo. Por eso me encanta Isaías 53, que allí se describe hasta cómo iba a sufrir el Señor. Como oveja fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Señor sufrió todas las cosas, sabía a dónde iba, sudó como gotas de sangre, cantamos, fue por mí, y todo lo hizo el Señor, hermano. Dios planificó justicia perfecta. Él no puede, entren todo al cielo, agárrese de un cristiano, como dicen algunos, al final nos resolvemos porque es un Dios de amor. Más ya entonces, entren a mi cielo porque yo soy un Dios de amor. Recordamos que Él es perfecto en amor y perfecto en justicia. Y ya Él hizo justicia. Su carácter permanece perfecto. Todo pecado tiene que ver su ira, pero no hay ninguna condenación. Ira a aquel que está en Cristo Jesús. Así que si estamos detrás de su Hijo, si hemos aceptado a su Hijo, si somos limpios por su sangre, somos justificados. Dios tiene justicia perfecta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica, porque Él ha hecho justicia perfecta. Y también Dios es el único que no solamente ha hecho justicia perfecta, sino puede justificar nuestras debilidades. Amén, mis hermanos. Podemos verlo en este mismo versículo, de que si Él nos ha dado salvación y estas sangre entregada por los corderos cubría, hermanos, cuánto más la sangre de Cristo perfecta desaparece, limpia, nos transforma, hermanos, no hay ningún pecado pendiente delante de nuestro Dios. Por eso llevamos en oración, confesamos nuestras faltas al Señor. Y hermano, en este año podemos hacer más con el poder del Señor. En este año podemos nosotros levantar nuestras cabezas delante del Altísimo con humildad, pero sabiendo que Él ha prometido de que no tomará en cuenta nuestras debilidades y pecados cuando la hemos llevado bajo la sangre de su Hijo. Hermano, Dios es el único que puede justificarnos y Él nos perdona. Y nos ha dicho que practiquemos el perdón como Cristo lo ha hecho a nosotros. Perdonarnos unos a otros como Dios nos perdona a nosotros en Cristo. Qué glorioso, hermano, nuestro Dios, que nos transforma y nos ha dado ejemplo. Él ha iniciado para que nosotros copiemos, imitemos con su gracia lo que Él ha hecho. Por eso, hermano, esta iglesia está abierta y vendrán personas con diferentes situaciones y trasfondos, como nosotros estamos, como estamos diciendo. Y hermano, no prejuiciemos, no nos sorprendamos. Llevemos allí la esperanza de que Dios justifica a aquel pecador que viene a Cristo Jesús. Recuerdo una película bien antigua, posiblemente parte de se recuerdan de este hombre y esto es lo que está pasando hoy en día en las noticias a diario. Le ponen ahora al homicidio, le ponen categorías, feminicidios, que es a la mujer, y otras cosas más, pero es el mismo pecado. Viene con las mismas raíces o diferentes pecados que un ser humano se llena de esa amargura para luego cometerle locuras, como las palabras también dicen, en la ira. Recuerdo esta película de la vida real, basada en la vida real de este joven, esta pareja joven. El hombre era karateca, practicaba las artes marciales, pero tenían problemas que ya estaban al punto de tragedia y de hacerse daño, hasta el punto que el hombre entonces, el joven estaba en su casa esperando a su esposa con una escopeta para matarla, y en ese momento prendió el televisor y el Señor en su providencia había un predicador hablando de la esperanza en Cristo, de la salvación, y este joven nervioso allí porque sabía lo que quería hacer, el Señor tomó su corazón, él se arrepintió, él se entregó a Cristo. La mujer no lo creía. Después, espérate, no, tú eres loco que quiere matarme a mí y a mi hijo, hermano. Pero ¿quién es el que salve? ¿Quién es el que perdona? Dios es el que justifica.
Este hombre fue transformado y en su vida, porque eso es lo que hace Cristo. Su vida cambió y luego con el tiempo tuvo que ver la mujer que sí, que Cristo había transformado su vida y toda su familia. Y luego hablaba a otros de la salvación, de la justificación, del perdón que había experimentado en Cristo, hermano. Y eso debe llevar a nosotros a hablar a otros de Cristo. Amén, mis hermanos. Amén. Hermanos, si Cristo nos está transformando y nos ha transformado y nosotros apreciamos lo que Cristo ha hecho, debemos nosotros ir y pregonar a otros lo que Él está haciendo con nosotros. Cuando no vamos a hablar con otros, ¿sabe qué? No estamos nosotros apreciando lo que Cristo ha hecho. Y ojalá que no sea que perdamos oportunidades o que tengamos que nosotros caer en este mundo, como dice el Señor, al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso, oye, ¿por qué esta persona no para? ¿Y por qué esta persona nadie le dice nada y sigue adelante? Y se quiere ganar a todo el mundo para Cristo. Vaya a ver, hermano. Y si no es que estaba en muchos pecados, hundido y vio el poder de Dios aún, no importa la categoría humana, está apreciando, está amando y está agradeciendo el perdón de la salvación de Cristo, hermano. Así que eso nos va a impulsar a nosotros a hablar a otros, porque Dios es quien justifica. Dios cambia nuestras faltas, nuestros pecados. No importa lo hondo, no importa lo sucio, no importa el tiempo practicado. Vengamos al Señor, su sangre preciosa nos limpia todo pecado. Él nos transforma, hermano, y por eso nadie puede acusar a un hijo de Dios. Dios es el juez perfecto y Él dio un veredicto. Somos pecadores, pero el pecador que viene a Él lo justifica y lo salva. Dios es la suprema autoridad, hermano. Y si es la suprema autoridad, otra vez, hermano, preocupémonos, agradezcamos, vengamos y respondamos al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Colosenses, si terminamos allí, en Colosenses 2:13, a mí me encanta, ¿cuántos versículos no me encantan? Pero aquí con respecto a la salvación, recuerdo una vez compartiendo en Oanza un mensaje de este pasaje. Daniel, tú estás un pineo ahí. Aquí todos los jóvenes. ¿Cuándo fue? Cuando fuimos a Nerofansi, eso fue, ¿a qué lugar fue que fuimos? No, a Baní fue. Como a Baní, el pastor Yadí me dijo, pastor Ariel, comparta algo. Hermano, ese es el sermón. Si yo grito un poquito y no me intimido en algunos lugares, hermano, mire, ahí yo tenía un bocinón de política. Dice el pastor Ariel, no, pero de verdad yo estaba orando por Ariel, porque yo estaba haciendo competencia. Yo creo que yo me regalillé por 3 días, porque yo estaba gritando y el diablo trajo esa bocina y yo predicando a los niños, yo me quedé ronco, pero yo creo que se escuchó y era compartiendo este pasaje a los niños de que cómo Cristo anuló, ¿verdad?, todos nuestros pecados en la cruz. Colosenses 2:13 y 14, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y luego el 15 nos dice lo que hizo con el diablo y con todos aquellos demonios que están con él, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, tenemos victoria en el Señor. Él ha perdonado nuestros pecados. Y si nuestros pecados el diablo nos va a acusar con ellos, tenemos respuesta. La sangre de Cristo nos ha perdonado. La cruz de Cristo ha anulado esa acta. Claro que la teníamos, claro que ofendía, claro que nos llevaba al infierno. Pero hermano, Cristo dice que Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y eso es lo que vamos a recordar ahora también. Así que el diablo acusa, aquí mismo en el 15 nos está diciendo, el Señor tuvo victoria sobre ellos, los avergonzó, porque Cristo, hermano, murió y resucitó al tercer día. Hermano, Dios es la suprema autoridad, y Él dio ya su conclusión sobre lo que es el pecado, pero sobre lo que es el perdón del pecado en su Hijo Jesucristo. Por eso, hermano, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. Todos somos acusados por otros, por el enemigo, por nuestras conciencias, pero nosotros mismos, en vez de justificarnos, debemos limpiar nuestra conciencia en obediencia al Señor y saber que Dios es quien justifica. ¿Por qué? Porque Él es Dios que tiene jurisdicción plena. Nadie puede escapar de su juicio, y por eso cuando Él perdona, nadie puede acusar a esa persona. Dios tiene justicia perfecta. Dios es el único que puede justificar nuestras debilidades
y Dios es la suprema autoridad. Hermano, si el Señor ha dicho, nadie puede ir en contra de su argumento. Él es Dios. Todo ser humano no estará al final delante del profesor, gobernador, presidente, ni líder de esta tierra. Está establecido para el hombre que muera, y después de todo el juicio estaremos delante de Dios, el mismo juez justo de quien estamos hablando, y Él envió a su Hijo, que es nuestro Salvador, hermano, que sigue siendo, según 1 de Juan 2, que nuestro abogado, hermano. Gloria al Señor. No ha pasado eso en ningún tribunal, solamente en el del Señor, el perfecto. Que el abogado sea el mismo que se convirtió en el culpable y la víctima. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Él fue que tomó nuestro lugar, tomó la pena y la culpa, y fue a la cruz y murió por nosotros. Pero hermano, cuando resucitó, ahora se ha puesto la bata de abogado, hermano, y sigue intercediendo por nosotros. Así que hermano, Él nos ha salvado con su poder y nos sigue santificando con su poder. Enfrentemos lo que enfrentemos, hermano, confiemos en el Señor. Allí estaba diciendo a Isaías, como vimos, que nadie podrá contra los hijos de Dios. Entonces esperemos el tiempo, esperemos al Señor. No estemos prejuiciando, hermano, no venga a nuestro corazón a preocuparse, a perder pensamientos en nosotros, decir me voy a vengar, hermano, porque el Señor dijo, mía es la venganza. Este mundo se va a poner peor, mi hermano, y es la advertencia que hay esperanza en el Señor. Si Él nos ha justificado, si estamos cerca de Él, si nos ha dado promesa, enfoquémonos en las palabras del Señor, vivamos para el Señor, y así estaremos gozosos, confiados, porque Dios nos ha justificado. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias porque eres bueno, gracias por tu plan. Tú eres juez justo, perfecto, el Altísimo que está sentado en tu trono. Padre, tú has bajado el martillo y has dado veredicto a la condición del hombre. El hombre es pecador, pero Padre, gracias porque también nos ha dado el veredicto y la conclusión, Señor, en otra sentencia, de que tu Hijo Cristo, Señor, lleva la culpa y el pecado de todo aquel que confía en Él, Señor. Gracias, mi Dios, porque hemos confiado en la sangre de tu Hijo Jesús, en esa obra de la cruz, y somos salvos, sellados, somos justificados, Señor. Padre, en la vida diaria necesitamos de tu poder, para que cuando vengan acusaciones, cuando vengan desánimos a nosotros mismos por debilidades, llevemos nuestros pecados a ti, y sepamos que si estamos en Cristo, Señor, nadie acusa a los hijos de Dios, porque tú has justificado, Señor. Tú eres que nos defiende. Señor, ayúdanos a confiar en ti, a no defender a nosotros mismos, sino a defender tu santidad y tu palabra, porque tú te encargas de nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar en ti y a no desanimarnos en este año. Vendrán, Señor, acusaciones del maligno que se levanta, que quiere extraviar nuestros sentidos, pero Padre, ayúdanos a ser fieles a ti. Te clamamos que podamos poner nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, mi Dios, en esta carrera espiritual. Ayúdanos y anímanos en tus caminos, niños, jóvenes y adultos en esta iglesia, Señor. Tú le conoces, tú sabes que los presento delante de ti, como pastor también, que me has puesto a pastorear tus ovejas aquí en este lugar. 2 pastores más aquí, Señor. Permítenos nosotros hacer tu obra con tu gracia, Señor, y juntos escuchar tu voz, Señor. Estrategias del diablo vendrán, pero hay victoria en Cristo Jesús. Y queremos conocer al enemigo para no minimizar sus maquinaciones, sino nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos a someternos a ti, ayúdanos a resistir al diablo en tu poder y a ver y a darte gloria porque huye de nosotros. Y seguir, Padre, adelante en la vida espiritual, creciendo, dándote gloria, teniendo victoria, y también nos use para que otros tengan victoria en Cristo Jesús también. Sigue salvando, haciendo tu obra. Ayúdanos, Señor, sea en la familia, sea, Señor, en los matrimonios, sea, Señor, en la escuela, Señor, en cualquier lugar que mañana aún cada uno de tus hijos va a ir, Señor, y no sabemos lo que vendrá, lo que el diablo tiene preparado, Señor, pero podemos tener confianza en ti, Señor. Anima a tu pueblo y ayúdanos a confiar y aumenta nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra. En este momento vamos también otra vez allí, los que están bautizados en plena comunión, a recordar la obra de Cristo. Y vamos a 1 Corintios, siempre vamos allá, capítulo 11. Y obedecemos al Señor con esta primera Santa Cena del año también. El Señor nos permita más en obediencia a Él.
1 Corintios capítulo 11. Versículo 23. Primero Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no se... Esta pregunta que nos da el apóstol Pablo aquí: ¿cuáles son las realidades que nos ayudan a entender la acusación del ser humano? Y quiero primeramente compartir la realidad que todos somos acusados. Todos somos acusados como seres humanos. Es decir, somos acusados por otros, somos acusados por el enemigo, somos acusados por nuestras conciencias. Así que primeramente allí todos somos acusados. La Biblia nos está diciendo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Por qué? Porque Pablo está hablando a los romanos y está animando aquí a estos cristianos. Y como estamos viendo, hay una realidad de que todos somos o seremos acusados. Somos acusados por otros. ¿Cuántos casos hay en los tribunales hoy? ¿Cuántas demandas se están haciendo? Muchas legítimas, otras ilegítimas. Muchas veces sabemos que aquel que es culpable está fuera y el que está fuera es culpable. ¿Cuántas cosas, no solamente en los tribunales, sino entre familiares? Mire, el diablo quiere que haya problemas y no va a descansar para que haya acusaciones. Así que aún en la iglesia experimentaremos nosotros ataques. Se experimentan acusaciones de los demás porque el hombre ¿verdad? Es pecador. Dios no solo prohíbe a sus hijos, y hermanos, tengamos cuidado, llevar casos y tribunales, casos en nuestro conflicto en los tribunales humanos, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice, 1 Corintios 6. No solamente esto, sino, ¿y qué hay de las acusaciones? ¿Qué hay de usar nuestras mentes y palabras contra alguien, un hermano? Así que el Señor también nos advierte contra el chisme. Es muy fácil ver una acusación en el tribunal, pero mire, un chisme es una acusación contra alguien que destruye. Y sabemos que el Señor abomina estas cosas. Prejuicio, también como habla Santiago. Mira, hermano, van a venir todo tipo de personas. Esta iglesia está abierta para los pecadores porque nosotros somos los primeros, pero Cristo nos ha limpiado. Amén, hermano. Sepamos esto y recordemos. Él nos ha puesto su Espíritu y es lo que nos presenta Romanos 8 para nosotros andar por el Espíritu, para nosotros como hijos de Dios seguir siendo transformados y así poder ver que aún hay acusaciones, hermano. Nuestra vida no depende del hombre sino de Dios. Isaías 54, vamos allá, a brincar y dejo un dedo allí en Romanos 8, Isaías 54. Vemos una verdad allí también con respecto a estas cosas. Isaías 54. Mira aquí la promesa de Dios para aquel que se levanta contra uno de sus hijos. Así que preocupémonos, mis hermanos, por nosotros no chismear. Preocupémonos por nosotros no prejuiciar nuestros corazones. Preocupémonos y oremos por no tener nosotros acepción de personas. Hagamos la voluntad de Dios.
Y el Señor, hermano, nos defiende. Amén, mis hermanos. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Si ya estamos mejor vestidos, y no estamos hablando de la vestidura externa, sino espiritual, es porque tenemos la vestidura de Cristo, su justicia. Él nos ha vestido su justicia. Pero nosotros antes, cada apóstol en la palabra presenta el antes y después. Pablo decía: yo era un injuriador, blasfemo, yo soy el más pecador, pero fui alcanzado a misericordia. Tito también dijo, ¿verdad? Pablo a Tito le estaba diciendo que fue por la bondad de Dios y que antes éramos estas cosas. Así que todos ellos se reconocieron faltos, débiles, pecadores, pero Cristo nos ha limpiado, nos ha salvado. Así que, hermano, cuidado con la acepción de personas, cuidado con el prejuicio. Eso es natural en el ser humano. Así que todo ser humano es propenso a mirar, a hablar y a acusar. Muchos seres vivos, ¿verdad?, están en la comunidad por su propia voluntad, están allí dejando a Dios y destruyéndose unos con otros. Pero, hermano, esta no es la vida en Cristo Jesús. Cuando una persona tiene a Cristo, debe vivir diferente para su gloria. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Gloria al Señor, hermano. Hay que esperar la salvación del Señor. Como le dijo allí y Moisés al pueblo de Israel cuando estaba allí cerca del Mar Rojo, que abrió el Señor con su poder, con su milagro, y defendiendo a su pueblo, hermano. Pero para nosotros esperar al Señor, hay que tener fe, hermano. Tenemos que nosotros confiar en su palabra y no hacerlo de nuestras maneras, y no nosotros llevar a nuestra humanidad, sino ver el poder de Dios y esperar el tiempo de Dios. Hermano, hay promesas del Señor. Y aquí está mi padre, que siendo él uno de mis instructores, mentor, ¿verdad? Siempre me enseñó. Me gustan las maneras de Dios. Me gustan las maneras de Dios. Esperando en el Señor. Muchas veces queremos resolver las cosas por nosotros mismos y aún solucionar problemas. Hermanos, si vamos a la carne, ya estamos como